Ya estamos al aire con nuestro programa a través de Coatal Medios en Argentina y Radio Violeta acá en Los Ángeles, en Chile. Nuestra invitada de hoy día es doña Glenda Galluqueo. Glenda, ¿por qué nos explica un poquito este concepto de que usted es becaria del Fondo Indígena de las Naciones Unidas? Beca que uno tiene que postular. Yo postulé 6 veces porque no es fácil aplicar. Esta beca la conseguí después de mucho caminar y mucho prepararme, tanto en trabajo territorial como en que los latinoamericanos de habla hispana se van a preparar a la Universidad de Deusto por 2 meses. Eso está en Bilbao, España, es una beca que otorga el País Vasco. Y la segunda parte consiste en que ahí son elegidos los mejores y pues, el honor y privilegio de poder aplicar a las dos. Te están revisando tu trabajo territorial. Lo que tú haces, en Marquierto no me siento representante de que se designan como al que haya que sí, sí, sí. No, siento que en el fondo es un trabajo que hay que seguir desarrollando. Es un trabajo, yo en lo personal trabajo en titularidad de tierras indígenas, en la protección de los espacios en materia para poder conservar y preservar la medicina ancestral mapuche. También estuvimos ahí trabajando un año en la revitalización de la lengua mapuche para dirigentes de comunidades indígenas que no hablan su lengua mapudungun. Y bueno, es un trabajo que viene hace muchos años, paso a paso. Entonces, cuando tú postulas estas becas, te buscan el historial para atrás, tienes que demostrar el trabajo que tú vienes haciendo en materia indígena. Y es ahí cuando uno puede comprobar, ¿no?, el trabajo que hace y ya puede aplicar. Te seleccionan en el fondo. Después de un arduo estudio que te hacen para poder aplicar a la beca. Eso. Eso se Eso llama. se llama. Usted, Mariano, ves que En en esta semana anda en Ginebra presentando lo que es la problemática indígena, por decirlo así, a través a de través de Latinoamérica. Latinoamérica. ¿Cómo le fue ¿Cómo en le esa fue en esa reunión? reunión? ¿Consiguió ¿Consiguió algo? algo? ¿Algo que ¿Algo que usted usted quería quería expresar? expresar? ¿Qué ¿Qué saben ellos saben de ellos de nosotros acá en nosotros acá en Latinoamérica, Latinoamérica, allá en allá en Ginebra? Ginebra? Mira, En el en el fondo, fondo no fue una semana, yo estuve un mes, otro antes de llegar al mecanismo de expertos de derechos de los pueblos indígenas, el MEDPI, se llama mes en Ginebra, para poder llegar a la última semana, porque la última semana es cuando te ponen la situación esta, y yo siempre he dicho poco político, porque cuando uno empieza, hay personas que hablan mucho y no dicen nada, porque fui entrevistada y van de poder visibilizar. Ella en su momento me manifiesta de que la situación del pueblo mapuche era como invisibilizada. Las personas que están allá siempre dicen que acá está todo bien, que acá no pasa nada, que está todo perfecto. Pero que contar con un par de noticias que tú ya empiezas a mostrar, a visibilizar, puede revertir esa situación. Así que ahí se creó una noticia, ella hizo una noticia, me hizo un punto de comunicación, ¿no?, y que salió acá en Chile en Interferencia. No, perdón, en el Clarín. De lograr el espacio de Naciones Unidas no es un espacio, tú sabes que Naciones Unidas es un espacio de los gobiernos. Después de 100 años se les abre poco a poco y se le han ido abriendo espacio a los pueblos indígenas. Y uno de los espacios que se le genera a los pueblos indígenas es el mecanismo de expertos. También hay por ahí otro espacio, OMPI, que es el órgano mundial de la propiedad intelectual, que también está abriendo pequeños espacios para pueblos indígenas. Yo hago un llamado en realidad a través de este medio que los indígenas de América Latina podamos estar ahí, podamos ocuparlo, podamos hacer incidencia, podamos visibilizar nuestras realidades. Que discrepa mucho de lo que muchas veces los gobiernos informan. Chile en este momento está siendo examinado, el EPU se le dice, examen universal que se le hace cada 4 años, está siendo examinado y sin embargo hay muy pocas anotaciones para nuestro país. Y nosotros acá en la Araucanía, en Mayeco, Biobío, la situación no es, y claramente el mensaje es más militarización no va a solucionar la problemática. La región de la Araucanía siempre
se oponían a que los gobiernos de Boric era un candidato que ofrecía netamente apoyo, encarcelamiento y judicializaciones, donde firmamos acuerdos sobre trabajar el tema de la partícipe de la avenida de Gabriel Boric, de estado de excepción. Eso fue como ahí se rompió la esperanza que yo estuve en Venezuela, políticamente él dentro de su gabinete, porque el tema indígena no debería estar tocado en una corporación de desarrollo indígena que hablo de CONADI, y que CONADI no está a la altura tampoco. CONADI actualmente es un órgano de gobierno, que es una corporación, ni siquiera un ministerio que pueda ofrecer soluciones reales a la problemática que tenemos. Sí, porque CONADI siempre la gente está a cargo de ahí es gente que viene de Santiago, nunca gente que sea de la zona, de Temuco, Biobío, que conozca los lugares, que conozca el día a día de la zona, siempre vienen de Santiago. Yo siempre he dicho que CONADI paga los favores políticos. Los representantes de CONADI son caras muy visibles de los partidos políticos. Ahí no llega una persona que no sea de partido político. No hay un llamado a concurso público para ocupar ese cargo. No hay un estudio de la expertise de las personas para poder cargo, sino que basta con que tú seas del partido político del gobierno de turno y tú ya vas a estar ahí. Dando vuelta en círculo, y no van a avanzar porque no informe que entregó el gobierno para el EPU, y habla de que tiene una tremenda solución en los fondos para postular a tierras indígenas, y me pongo a leer y es lo mismo que los fondos que tiene CONADI, es lo mismo que ha ocurrido durante los últimos 40 años. No había. Entonces yo no veo la inversión que tiene el gobierno en materia indígena, no veo un plan de trabajo sólido ni concreto en materia indígena. Ellos nunca han presentado un plan de trabajo en desarrollo de temas indígenas, menos con la participación de las comunidades indígenas. Entonces así es muy difícil que pueda avanzar. Y en este momento lo peor de todo es que se está construyendo una carta magna de una nueva constitución sin la participación de todos los tratados internacionales que Chile tiene que pueda avanzar por el pueblo indígena. Está aborda a la situación. El relator de pueblos indígenas, el MERPI, que es el Mecanismo de Expertos de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto al relator especial, junto al foro permanente, para que puedan incidir en lo que está pasando en este momento en Chile. Que utilicen las herramientas internacionales para ya sea parar esta nueva constitución que se escribe, o que se haga una consulta indígena con la verdadera participación de los pueblos indígenas. Porque eso tiene que ser así. Chile tiene convenios firmados, no lo puede obviar, no puede hacer como que no existe. Le gusta o no. Chile tiene que cumplir, el gobierno ya sacó su oficio, la nueva constitución, no me acuerdo el número ahora. La nueva constitución se tiene que escribir con la presencia de pueblos indígenas. Yo creo que esa nueva constitución que se escribe o incluye los pueblos indígenas, cumplimiento con la ley internacional. Claro que sí. Gustavo, ¿tú quieres hacer? Ha sido más que clara. El tema de las tierras, de los pueblos originarios ahí, rurales de la tierra de los mapuches, de los araucanos, por parte de empresas extranjeras. Porque está no he podido salir de mi casa porque he estado sin ropa, así que estoy un poco completa, por lo tanto no llevo nada, no he podido salir, estoy atrapada aquí en mi casa, no he podido salir, así que no me he comunicado con personas al volver, pero es una deuda que tengo pendiente y lo que hay que hacer. Vos hablás de la participación, sobre todo en la Carta Magna de la Constitución Nacional. Y esto lo traslado también a lo que pasa del otro lado de la cordillera, acá en Argentina, lo que es también de las tierras mapuche, también de lo que está pasando en Jujuy.
ahí en el norte del país, de los quechuas y demás. No tiene que ver mucho con ciertos factores que las empresas extranjeras quieren usurpar los suelos de los pueblos originarios, más que nada para la explotación de recursos naturales. Claramente, Gustavo, es eso. Claramente es eso. La problemática que tenemos los pueblos indígenas, tanto en América del Sur como la parte norte, voy a hablar de América en general, nuestro problema son las empresas extractivistas. Nuestro problema son la que tienen nuestros estados para proteger nuestros territorios. La falta de legalidad en nuestros estados para proteger nuestros territorios, nuestra existencia y preexistencia en América Latina. Sin ir más lejos, veamos el tema del litio, que yo creo que es un gran problema que tenemos acá en América Latina. Hablemos se habla mucho del triángulo del litio. Para mí es un cuadrado porque engloba 4 países. No por nada también Perú. Claro, y mira lo que pasó en Perú con un golpe de Estado. No sé, veo el tema de Bolivia, Chile, Argentina, donde es más importante la extracción del litio para supuestamente salvar el cambio climático, pero sin embargo es a cambio de la extinción de los pueblos indígenas que habitamos los territorios. Entonces yo creo que nuestras autoridades deberían empezar a reorientar sus objetivos en materia de cambio climático. Porque finalmente esto se transformó en un negocio. Nosotros acá en la Araucanía tenemos una empresa forestal que está transando bonos verdes en bolsa y lo anunció con bombos y platillos como un tremendo logro. La primera empresa de América Latina y el Caribe que transa bonos verdes en bolsa. Y sin embargo es la empresa que nos tiene sin agua, con caminos deteriorados, militarizado, porque el tema de la militarización viene por ahí. Y no sé, las políticas del Estado de Chile no son amigables para con los pueblos indígenas, no son amigables con el tema medioambiental. Se firmó un acuerdo de Escazú donde la ley chilena no está a la altura de poder trabajar el tema de Escazú. Entonces de repente te ves con que se firman acuerdos, se firman tratados y el país, nuestros países en América Latina no están a la altura de ellos. No pueden hacerle frente a este mundo que va girando, va avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. Y es doloroso, es triste verlo. O sea, tiene que ver más por un desarrollo económico más que por una protección de la tierra misma. Es lo que está pasando mucho acá en el norte del país y en el sur con cierta estigmatización de los pueblos originarios ante los medios públicos que les conviene, que sean volvemos a lo que fue la conquista del desierto acá en Argentina. Terminar de poder explotar los recursos, no solo naturales, sino que también las tierras que tienen. Eso es lo que yo estoy viendo y vislumbrando. Y acá que estamos en pleno proceso de elecciones, ningún candidato ha hablado sobre los pueblos originarios y los ha incluido.
Y también lo traslado del otro lado de la cordillera, Javier Boric, y con bombos y platillos decía que los iba a incluir y después entre gallos y medianoches, los sacó fuera de la Constitución. Así fue. Así es. Yo le llamo a esto que está pasando, fíjate, el nuevo despojo. Nos siguen despojando en nuestras tierras indígenas. No por nada hace el 2017-18 en Chile se legalizó por medio del Congreso, como te dijera, a ver, se dificultó aún más la posibilidad de regularizar tierras indígenas. Nacionales, que es la institución que entrega el título de dominio de tierras, tanto indígenas año. Ahora se demora dos y más. Ante la prohibición para vender después de regularizar tu propiedad, era un año. Entonces, por lo tanto, eran 2 años. Ahora son 7. Son 5 años después de regularizar una propiedad, no la puedes vender. Entonces está la documentación dentro de bienes nacionales, para 5 años después no la puedes vender, estamos hablando de 7. Entonces, aquí en Chile hace 5 años más o menos que salió esta nueva ley, donde y te piden mucho más documentación, donde antes la gente iba a la notaría, sacaba el último dominio, el especial de herencia, la posesión efectiva, y ya con eso podía iniciar su trámite. Ahora no, ahora tienes que ir a la notaría a sacar un certificado de hipoteca y gravámenes, que es más caro todavía, tienes que ir a la municipalidad a sacar otro documento en el departamento de obra, que es más caro todavía. Entonces, antes eran, supongamos, 5 documentos y ahora son 20. Entonces, finalmente un trámite que era sencillo, que era más fácil de hacerlo, ahora está más dificultado. Cuando te pillas en esa situación, tú dices, hombre, si a mí me cuesta, que trabajo en esto, ¿cómo más le cuesta a los hermanos que les cuesta salir de los territorios, que con suerte vienen al pueblo a pagarse una pensión de vejez miserable, porque el sueldo acá se volvió miserable comparado con la inflación que tenemos, pero ya ese es otro tema. Bajan una vez al mes, imagínate cómo lo hacen para arreglar los papeles de sus predios. El nuevo despojo, estamos frente a una situación de despojo territorial, porque más encima la ley en Chile dice que si tú no regularizas tus propiedades, no haces tu trámite de regularización de tu propiedad, eso si tú no lo haces, no lo hacen tus hijos, eso pasa como herencia incobrable y pasan al Estado. Es un nuevo despojo. Porque se fomenta la iletralidad para que las personas no hagan los trámites. Complejo. Punto. Parte de Dueño, no está tu nombre. Y eso es una sin contemplar que Chile Jimena es sí, bueno, eso es sin hablar del tema del agua, que Chile es el único país que tiene el agua privatizada en el mundo. O sea, cuando yo dije en Naciones Unidas que Chile era el único país que tenía el agua privatizada en el mundo, no podían creer. No te extrañe. Está pasando lo mismo acá en otra orilla, en Uruguay con el tema del agua. Ahí sí. Uruguay está siguiendo los mismos pasos de Chile. Los mismos. Calcado. El mismo procedimiento. Y
la verdad que ya Montevideo está pasando por una situación bastante compleja con relación al agua potable. Cada vez se acrecienta más y no hacen las obras pertinentes porque esperan nada más que la naturaleza, vamos a llamarle así, se digne a llover. Acá una semana para la Pachamama, les aviso a la gente de Uruguay, así que si quieren también avisarle para que llueva, pero si por lo menos invierten en lo que es obra pública, sobre todo en los ríos Santa Lucía, que es el afluente que les trae el agua dulce a Montevideo. Pero bueno, volvemos de nuevo para los temas que son tal importancia, que son el tema del famoso cuadrado que vos bien remarcás, Glenda, que es el tema del litio, y los cuales muchos de los pueblos originarios quieren también participar en lo que es la extracción del litio. Y sobre todo que también se hace sobre tierras ancestrales y espirituales, ¿no? Sí. Acá en Chile la extracción de litio actualmente se realiza en el Salar de Atacama. Yo tuve el privilegio de conocer el sector, de compartir con comunidades indígenas y de Toconao. Pero es triste ver que poblados pequeños, que eran un asentamiento de comunidades indígenas, aledañas al Salar de Atacama, como Talabré, Socaire, Peine, Toconao, que también se está transformando en un asentamiento minero ahí de SQM, tuvieron que emigrar, hay gente que tuvo que emigrar de ahí, porque la misma minera, bueno, tú sabes, pincha la napa, saca el agua, entonces ya no hay agua superficial, tampoco hay agua abajo subterráneo, la gente ya se ve obligada a emigrar, o la poca agua que tienen está por los mismos relaves, los tranques de relave de las mineras, entonces complicada la situación. El Salario es un lugar muy hermoso, muy maravilloso, pero lamentablemente el propietario es el dueño de la minera, tú sabes que el yerno de Pinochet, que se le entregó en el gobierno militar. Sí, pues ahí se va a seguir el salitre. Entonces, y los 40 años de la supuesta democracia falsa que tenemos, porque para mí esto es una supuesta democracia falsa, yo sigo pensando que estamos en un gobierno militar disfrazado de democracia, que de democracia no tenemos nada. No han hecho nada para revertir la situación. Absolutamente nada. No veo yo el trabajo que se haya hecho en ningún gobierno del que ha pasado después de la dictadura. No veo el trabajo en materia de que la gente trabaje por el pueblo y para el pueblo. Solo he visto concesiones, carreteras concesionadas, agua privatizada, pensiones de vejez siguen siendo las mismas. Mira, dice, ¿cuál es la democracia aquí? No hay democracia. Nosotros seguimos donde mismo. El pueblo sigue sentado ahí mismo. Con una luz de esperanza que no fue. Ahora yo en lo personal perdí la esperanza. Yo no veo esperanza en mi país.
Glenda, para redondear y volver nuevamente a la Araucanía, si usted tuviera que presentar unas propuestas como para ayudar a esta problemática, la problemática indígena, ¿cuáles serían sus propuestas suyas? Mira, yo mi propuesta concreta es que el gobierno de Gabriel Boric va a tener que trabajar en, por lo menos, pagar los derechos ausentes. Los derechos ausentes fue cuando el gobierno de General Pinochet, en dictadura, entregó títulos de dominio a las comunidades indígenas, las demarcó, pero también le expropió. Y eso que expropió pasó a manos de la forestal. Esas deudas en Chile están reconocidas por el Estado de Chile. Sin embargo, ningún gobierno la ha querido pagar. Entonces, cuando tú en los años 80 dejaste a muchos indígenas, y voy a hablar indígena porque para generalizarnos, tuvieron que emigrar a Santiago, la mayoría, buscar un trabajo, a ver qué iba a hacer con su vida. Allá hicieron vida, se casaron, nacieron hijos. Estos niños que nacieron, crecieron en un sitio de 10 por 10, aún teniendo 20, 30 hectáreas, 40 hectáreas y más acá en la Araucanía, que están en manos de las forestales. Y esos niños se educaron. Esos niños estudiaron, leyeron, se prepararon, y resulta que ahora están reclamando lo suyo. Entonces es imposible que el Estado tenga una deuda de más de 50 años y no la esté pagando. Entonces mi propuesta es, este plan de trabajo, lo que yo estoy comentando hoy día, nosotros se lo presentamos al gobierno Gabriel Boric cuando él vino a la Araucanía. Aquí vamos a trabajar en el derecho ausente, después vamos a reivindicar con recursos, ¿no es cierto?, empezar a comprar fondos de tierras indígenas para entregárselas a sus dueños originales, para empezar a solucionar por algo. Yo creo que lo que hay que comenzar es por el pago de los derechos ausentes. Pero tampoco hay voluntad política de hacerlo. Tenemos una diputada mapuche que yo pensé que iba a hacer algo al respecto, pero ya no pasó nada, ya no lo hizo. Entonces veo que al final Gabriel Boric va a cerrar su periodo porque ya empezaron las marchas de no más AFP otra vez. Entonces yo no sé si él va a ganar de su periodo. Cuando en noviembre tenemos, hay que votar un nuevo proyecto de nueva constitución que no está incluido los pueblos indígenas y que eso no va a prosperar. Tenemos ya las marchas comenzaron por el no más AFP y tú sabes que atrás se van a sumar salud, se va a sumar educación y vamos a empezar este mismo bloque que quedó estancado en el año 2018 con un acuerdo político que tomaron los partidos que ni siquiera le preguntaron al pueblo. Entonces yo no sé si Gabriel va a poder terminar su periodo. A mí me queda la duda. Yo espero que se sea por la estabilidad del país, pero me queda la duda si va a alcanzar a terminar su periodo. Fíjate. Sí, es que ha cambiado, o sea, no ha cumplido las promesas que hizo en su campaña, entonces todos están cobrando ahora lo que él prometió. Porque no ha cumplido nada. Entonces yo insto, creo que el gobierno de Gabriel va a tener que dejar de comprar tanquetas, dejar de comprar helicópteros, dejar de comprar más material de guerra y ese recurso va a tener que designarlo para empezar a ver el tema de las deudas de los derechos ausentes. ¿Qué piensas? Esa es mi propuesta, fíjate. De esa propuesta cuando vino Boria no se sabía nada. No, nunca más supimos de eso. Sabes que después él asumió su mandato y cuando yo ya vi que no había ni ministro indígena ni subsecretario indígena, yo dije, hasta aquí nomás llegamos. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí. Brenda, ¿qué piensas usted de palabras de la Araucanía? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le causa? Fíjate que Chile tiene condena en la Corte Interamericana por el tema del terrorismo.
Ya. En Chile no debería ni siquiera hablarse hablarse del tema terrorismo, terrorismo. pero tenemos a Pero tenemos a parlamentarios parlamentarios y y el gobierno de el Gabriel gobierno de Gabriel Boric Boric utilizando la utilizando palabra la palabra terrorismo terrorismo como quien va a como quien comprar va a pan a la comprar pan a la panadería, panadería, como si nada. como si nada. Aquí en la Aquí Araucanía en la los Araucanía los parlamentarios todos los parlamentarios todos los terrorismos. terrorismos. El El terrorismo en la terrorismo, la Araucanía, el Araucanía, el terrorismo en la terrorismo, la Araucanía. Y Araucanía. Chile está Y Chile condenado, está no debería condenado, no utilizar debería ni siquiera utilizar ni esta siquiera palabra. esta palabra. Tenemos Tenemos hermanos hermanos mapuche mapuche eh, que están en las que están en las cárceles cárceles por un por supuesto un supuesto terrorismo, terrorismo, sin un proceso sin un proceso justo, justo, porque porque judicialmente no judicialmente los no los pueden pueden judicializar por judicializar por terrorismo. terrorismo. Eh, ahora Ahora que el entiendo que gobierno el ha gobierno mandado ha un mandado proyecto un de ley proyecto con de suma ley con suma urgencia urgencia al al Parlamento para ser Parlamento para aprobado ser lo antes aprobado lo antes posible, posible, que que endurece las endurece penas las penas de un de territorio, un digámoslo territorio, así. digámoslo así. Tú tienes Tú tienes el... y dices, bueno, Y eso era dices, de mi bueno, eso era de padre, mi por lo tanto padre, por mío, lo yo me tanto voy a mío, ir yo a me voy tomar a mi ir a tomar pedazo mi porque es lo pedazo que me porque es lo que me corresponde por corresponde ley. por ley. Recuperar tu Recuperar territorio tu te va a territorio llevar de te va a 5 llevar de años 5 y años más. y más. Complicado. Complicado. De ahí hacia De arriba, ahí hacia ¿sí? arriba, sí. Complicado. Complicado. No sé qué va a No sé qué va pasar. a Yo pasar. espero que esa Yo ley no espero que sea esa ley no sea aprobada. aprobada. Espero. Espero. Vamos a ver qué va a Vamos a pasar. ver qué va a pasar. Claro que sí. Gustavo, Gustavo, ¿te gusta? Gustavo, agradecerle su tiempo, el habernos Un poquito dado lo un que poquito lo que y y también hacernos solidarios con también en también en la la Araucanía Araucanía y lo que está y lo pasando que está arriba pasando también también en este territorio territorio que que es digno digno de los pueblos de los pueblos mapuches, sí. mapuches, sí. Y sobre Y todo sobre todo que sean que sean partícipes partícipes todas las todas las decisiones que se decisiones que se toman. toman. Me parece muy Parece muy injusto injusto y y esto viviendo yo en yo en Argentina, eso lo desplaza menos acuerdos económicos más que por por decisiones políticas de Estado. de Estado. Así es, así es, así es, así es. Sí, yo también le Sí, yo agradezco también le mucho agradezco su tiempo su para tiempo conversar con para nosotros y conversar con nosotros y explicarnos, ¿cierto? explicarnos, ¿cierto? Con su Con sabiduría su suya sabiduría de suya qué es lo que de anda qué es lo acá que anda acá en la en la Araucanía, Araucanía, nuestros vecinos acá en nuestros la octava vecinos acá región. en la octava región. No, yo les No, yo agradezco les a agradezco ustedes a ustedes el minuto que el me dan minuto que me dan para el tiempo que para el se dan tiempo en que el se dan fondo en el para fondo conversar para conversar conmigo. conmigo. Les agradezco Les porque agradezco por siendo uno siendo uno una persona una de persona de territorio, de territorio, un pueblo de un pueblo pequeño, porque yo soy pequeño, porque yo soy específicamente de la comuna específicamente de la comuna Carahue, Carahue, digamos digamos que voz que que está voz que tratando está de tratando como de tocar como de puertas, tocar de puertas, de visibilizar visibilizar situaciones, situaciones, están están invisibilizadas. Así es que invisibilizadas. les Así que les agradezco a agradezco a Cotal. Cotal, Emma, gracias a Emma, gracias ti, a gracias ti, gracias Gustavo por Gustavo por invitarme a conversar invitarme a con conversar ustedes. con ustedes.